Muy buenos días a todos y todas. Qué interesante es el estudio del libro de Levítico. Yo no sé si a usted le había parecido interesante anteriormente, pero yo estoy encontrando tanta riqueza espiritual y moral en cada uno de estos capítulos que realmente me asombra la sabiduría con la que el Señor ha guiado a su pueblo desde el inicio y nos sigue guiando a cada uno de nosotros, ahora no a través de estas leyes establecidas, sino a través del Espíritu Santo que hemos recibido cada uno de nosotros por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Creyendo en Él hemos venido a ser morada de su Espíritu. Así que cada una de estas leyes fueron ese tutor o ese ayo, como lo menciona la palabra, que nos lleva a Cristo Jesús. Y lo podemos ver en Levítico 11, fue un tratado de nutrición, el que aprendimos el día de ayer. Y hoy pasamos a ver como si fuese que estamos en una clínica ginecológica, viendo cada una de estas medidas que verdaderamente, si las ponemos en práctica el día de hoy, vamos a ver que son medidas de salud y de higiene para conservar al niño y a la madre también. Resulta interesante considerar que no fue sino hasta el siglo XIX en donde se descubrió la importancia del lavado de manos antes de tocar, por ejemplo, a una mujer parturienta, antes de estar en una labor de parto. Saben que un dato muy curioso es que las personas que iban a médicos a ser atendidas durante su parto era un número elevado de muertes, tanto de la madre como del hijo. Y las que eran atendidas por parteras no morían en tan gran cantidad. Así que esto llamó mucho la atención de un doctor húngaro llamado Ignaz Semmelweis. Este fue un médico joven en aquel tiempo que se preguntaba por qué las mujeres en las clínicas o en los hospitales atendidas por médicos morían de una fiebre. Ellos no entendían qué sucedía y se hicieron varios análisis. Se pensaba que podía ser la manera, la posición en la que los médicos colocaban a las mujeres. Se creía que era prácticas que se tenían en que se tocaba una trompeta y un sacerdote pasaba por las mujeres que estaban dando a luz y se creía que tal vez esto generaba en ellas un temor y resultaba en fiebres y luego morían, pero nada de eso pudo ser comprobado. Sin embargo, el doctor Semmelweis, él descubrió que la razón era por la falta de higiene. Estos médicos usualmente tocaban cadáveres, tocaban otros cuerpos, no se lavaban bien las manos, a veces solo se la lavaban con jabón, pero no utilizaban soluciones más fuertes como antisépticas, como cloro o alcohol, que ahora sabemos que son tan efectivos en la transmisión de bacterias y de virus y gérmenes. Así que esto tan importante fue descubierto hasta en el siglo XIX, pero vemos a través del Levítico 11 y ahora a través del Levítico 12 que el Señor estaba dando leyes que prevenían a las personas de enfermarse y morirse, orientándolo en el ámbito espiritual, pero también extendiéndose al ámbito físico. Qué gran sabiduría la que nosotros podemos encontrar en cada una de las palabras expuestas a nosotros por la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es vida y es viva y es eficaz para cada uno.
Levítico 12 es un capítulo corto y podríamos preguntarnos, pero ¿qué tanto podemos aprender de este capítulo que nos habla de la dieta de días que la mujer que acababa de dar a luz tenía que tener? ¿En qué nos puede interesar a cada uno de nosotros? ¿Qué conocimiento espiritual podemos obtener de saber que la mujer debía de estar 7 días apartada por considerársele inmunda después de haber dado a luz? Que al 8º día debía de circuncidar al niño y que luego debía de permanecer otros 33 días purificándose de su sangre, sin tocar ninguna cosa santa ni venir al santuario, hasta que sean cumplidos los días de purificación. Esto viene a marcar un contraste entre esa imagen tan hermosa que usualmente se nos dibuja en nuestra mente y en nuestra mirada cuando existe una madre que acaba de dar a luz a su hijo y que podemos verla en esa relación de unidad y que podemos sentir que es lo más puro quizás que hemos visto, y luego aquí se nos dice que no es así. Se nos dice que tanto la madre como el niño están impuros y que deben de pasar tiempos separados y que al niño se le debe circuncidar. Así que aunque no nos guste entender que el pecado es heredado, cuando un bebecito nace, este bebé, su naturaleza es pecaminosa, aun y cuando se mire tan santo, aun y cuando se mire tan inocente, aun y cuando se mire tan indefenso, la verdadera naturaleza de cada uno de nosotros al nacer es una naturaleza pecaminosa. Vamos a la palabra, al Salmo 51. El rey David está aquí suplicándole al Señor por misericordia, por perdón y por limpieza, tras haber cometido un pecado. Y David está diciéndole al Señor: lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y luego en Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la verdadera imagen que estamos nosotros pudiendo entender que se está dando a conocer en Levítico 12. Es la imagen de una madre impura y de un bebé que nace con una naturaleza pecaminosa. Por tanto, esta mujer debía de estar apartada 7 días y luego al 8º día el niño era circuncidado. El niño debía ser circuncidado como una señal de pacto o de alianza dada a Abraham, en que el niño venía a pertenecer al pueblo de Dios. Todo bebé, niño y niña son inclinados al pecado. Solo probemos con complacer todo lo que un bebecito desea. Rápidamente se convierten en los peores tiranos que nosotros podemos pensar. Si nosotros corremos a suplir cada una de sus demandas, desde pequeñitos, estos niños o niñas crecerán sintiéndose reyes, dueños y señores y comportándose de una manera petulante, arrogante, dominante. Así que verdaderamente, si no hay una corrección, si no hay una enseñanza, los niños no crecerán de manera correcta. Y esto es debido a la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que fue heredada desde ese primer Adán. Recordemos, el primer parto que existió en toda la humanidad fue el parto de haber dado a luz a Caín. Y este varón resultó inclinado a la maldad, a tal punto que fue capaz de asesinar a su propio hermano llamado Abel por el simple hecho de dejarse dominar de sentimientos de envidia
y de celos. Así que todo este ritual de purificación era necesario para dar a entender que el cuadro de una madre dando a luz un hijo era un cuadro que expresaba la necesidad de purificación y de limpieza, tanto para la madre como para el niño. Era verdaderamente un cuadro de pecado que una y otra vez vamos a decir está apuntando a la necesidad de la redención de Cristo Jesús, de la limpieza, de la justificación, de la santidad que cada uno de nosotros venimos a recibir y a ser partícipes únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22, vemos qué sucedió con Jesús. Vemos que Jesús cumplió cada una de las partes de esta ley, junto con su madre. Aun y cuando Jesús no cometió ningún pecado, ellos cumplieron con esta ordenanza. Vámonos a Lucas 2, desde el 21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea, al niño Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Podríamos asumir aquí que Jesús y su madre se presentaron ante el Señor a los 40 días después de haber nacido Jesús, quien ya había sido circuncidado al 8º día. Y luego nos dice aquí mismo en Lucas 2 que ellos ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos. Recordemos que esta ceremonia era para comprar o redimir el niño mediante una ofrenda. Levítico 12 nos explica que debía ser un cordero de 1 año para ofrendar holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Sin embargo, si las personas no tuviesen muchos recursos, entonces en lugar de ofrecer un cordero para holocausto, debía ofrendar una tórtola o un palomino. Así que al ver que María y José ofrendaron 2 tórtolas o 2 palominos, significaba que ellos presentaron la ofrenda de holocausto y de expiación que le correspondía a las personas con bajos recursos económicos. En lo que respecta a la purificación de la madre al tener una niña, este tiempo se duplicaba. La madre quedaría inmunda 2 semanas en lugar de los 7 días y luego estaría 66 días purificándose de su sangre. Esto era un total de 80 días. Resulta también importante considerar que durante el parto existen emisiones y secreciones corporales que ocurren, lo cual también hacen que la mujer sea considerada ceremonialmente inmunda. Pero ¿por qué era mayor el tiempo de purificación al tener una niña? Quizás era por el hecho que al circuncidarse el varón resultaba en que el proceso de purificación fuera más rápido. Y alguno podría preguntarse, pero si el niño nace con una naturaleza pecaminosa y este niño muere a temprana edad sin haber aceptado a Cristo en su corazón, ¿qué sucede con este niño? Pues creemos ciertamente que los niños que no han llegado a su edad de responsabilidad, de conciencia en la que ellos pueden decidir, pues ellos regresan al Padre. Los creó, que los formó en el vientre de su madre. Jesús dijo en Lucas 18, 15 a 16,
cuando traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron, y Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué responsabilidad la que se nos ha otorgado de cuidar y de instruir a los niños, de manera que nuestra vida, ni nuestras acciones, ni nuestra manera de conducirlos les impida acercarse a Él. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, tenemos una gran responsabilidad, y es lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. El camino de Dios, el camino que Él ha trazado para cada uno de acuerdo a sus propósitos, es el camino correcto. Y no seamos nosotros, los adultos, los hijos de Dios, los que tenemos temor de Dios, los que impidamos a estos niños crecer hacia ese propósito por el cual han sido formados. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amo muchísimo en el Señor y seguimos en este estudio. Así que no dejemos de alimentarnos de la palabra del Señor. Es demasiada la enseñanza que hemos de recibir como para desecharla. Espero que hayan disfrutado el aprendizaje espiritual que Levítico 12 nos deja, pero también el aprendizaje físico. Si nos recordamos en tiempos anteriores de nuestros abuelos y bisabuelos, el cuidado para una mujer que recién acababa de tener un bebé no eran menos de 40 días. Nadie salía de la casa a menos que hubiese cumplido 40 días de haber tenido su bebé. Ahora vemos a muchachas que a los 2-3 días ya andan con el bebé fuera. Sin embargo, este tipo de recomendaciones venía a proteger y a guardar la vida del niño y la vida de la mamá. Estoy segura que cada uno de los que me están escuchando tendrán historias en su familia en donde los abuelos contaban cómo las mujeres se cuidaban después de tener bebés, que tenían que usar gorro, que tenían que, algunos dicen que hasta taparse los oídos con algodones. El caso es que aquí vemos leyes espirituales, pero que tienen alguna repercusión positiva también en lo físico. Y es interesante que aun y cuando la medicina no estaba tan avanzada como lo tenemos hoy, hay grandes verdades médicas y científicas en la palabra. Que Dios les bendiga.